Haz una reforma en la casa que has heredado de un pariente desconocido. Empieza cambiando el papel pintado, dijo la vidente, mirándome directamente a los ojos. En el momento me pareció extraño, pero aquellas palabras no salieron de mi cabeza. Días después, ya dentro de la casa, empecé a arrancar el papel de la pared casi por impulso. Fue entonces cuando una de las capas se desprendió de forma distinta y algo cayó al suelo. Mi corazón se aceleró. En ese instante recordé exactamente lo que ella dijo. Examínalo todo con atención. Mis manos empezaron a temblar. Aquello no era una coincidencia. Y cuando me agaché para abrir lo que estaba allí escondido, me quedé paralizada con lo que vi. Sean muy bienvenidos al canal. Antes de empezar, contadnos aquí en los comentarios desde dónde nos estáis viendo. Siempre es bueno saber hasta dónde llegan nuestras historias. Aunque a veces no logramos responder a todos, leemos cada comentario con mucho cariño. Disfrutad de esta narrativa envolvente y tened una excelente experiencia al escuchar. Lo que era el cariño. La pequeña Carmen lo descubrió apenas cuando cumplió 5 años. Aquel verano, doña Teresa empezó a trabajar en el orfanato de Madrid donde Carmen vivía. Ya en su segundo día de trabajo, se dio cuenta de que había algunos niños que eran maltratados por los mayores. La menor y más frágil de todos era Carmen. La niña parecía más pequeña de lo que dictaban sus 5 años. Estaba siempre tensa y asustada. Incluso cuando había adultos cerca y nada la amenazaba, miraba a los demás niños con ansiedad, esperando alguna trampa o disgusto. En su tercer día de trabajo, doña Teresa estaba fregando el pasillo y por el rabillo del ojo, vio a un niño de unos 8 años pasar corriendo al lado de Carmen y tirar con fuerza de la pequeña coleta rubia que llevaba en lo alto de la cabeza. La niña se llevó las manitas a la cabeza, miró con miedo y dolor al niño que se reía y sus ojos se llenaron de lágrimas. Doña Teresa atrapó fácilmente al granuja cuando pasó corriendo junto a ella, le retorció bien la oreja con los dedos y lo arrastró hasta Carmen. «Suéltame, me duele». Intentaba zafarse el travieso, pero doña Teresa ni pensó en soltarlo. Empujó al niño hasta Carmen y le dijo: «Pide perdón, ¿por qué?». La miró el niño, acostumbrado a quedar impune. «¿Quieres que te ayude a recordar?». Frunció el ceño con severidad doña Teresa, inclinándose sobre el matón. «Puedo ayudarte, pero entonces te dolerá 10 veces más. Así que, ¿te acuerdas tú solo o necesitas ayuda?». El chico no sabía qué esperar de aquella nueva cuidadora con tanto genio, y por eso decidió no rechistar. Se giró hacia Carmen y dijo: «Carmen, perdóname por haberte tirado del pelo». «¿Y qué más?», preguntó con severidad doña Teresa. «Carmen, no lo volveré a hacer», murmuró el niño, girándose nuevamente hacia la niña. La presión que le apretaba la oreja al travieso aflojó y él se alejó de doña Teresa, frotándose la oreja dolorida y apresurando el paso. Ella aún le gritó por detrás: «Tengo 100 ojos y siempre lo veo todo. No lo olvides». Después, doña Teresa se acercó a Carmen, le arregló con cuidado la coleta y el vestidito, miró con cariño los ojos asustados de la niña y le dijo en voz baja: «Nunca dejes que nadie te haga daño. Si puedes defenderte, defiéndete. Y si no puedes, acude siempre a las educadoras. Ellas castigarán a quien te haga mal». Carmen nunca se quejaba y nunca peleaba. No sabía hacer ninguna de las dos cosas. Cuando la llamaban por nombres feos o la maltrataban, simplemente se escondía en algún rincón y lloraba bajito, intentando ser invisible e imperceptible para todos. Y fue solo cuando doña Teresa llegó al orfanato que Carmen sintió entrar en su vida algo que nunca antes había conocido, algo bueno y muy acogedor. Después del incidente con la coleta, la niña esperaba a doña Teresa todos los días, pero nunca se acercaba por iniciativa propia. Escondida detrás de un sofá en el pasillo o tras una puerta, la pequeña observaba de lejos a la mujer de bata azul fregando el suelo. En cuanto doña Teresa notaba a Carmen, siempre iba hacia la niña o la llamaba con un gesto. La pequeña se acercaba con cautela y la sonriente doña Teresa, con el arte de un verdadero mago, sacaba del fondo del bolsillo de su bata, a veces un bombón, a veces una galletita, a veces un pequeño buñuelo relleno de crema. Carmen nunca había comido buñuelos tan ricos. Los devoraba rapidísimo y pensaba que sería capaz de comerse una montaña de ellos. Una vez, esa oportunidad se presentó. Después del trabajo, doña Teresa se acercó a Carmen y le preguntó con una sonrisa: «¿Quieres buñuelos?». La niña sintió en silencio, mirando curiosa el bolsillo de doña Teresa, pero ésta solo se rió al notar la mirada de la pequeña y le explicó que la directora del orfanato le había permitido a Carmen pasar el fin de semana en su casa, que allí la niña encontraría una fuente enorme de buñuelos que doña Teresa había preparado esa misma mañana, especialmente para su pequeña invitada.
Carmen tenía una idea muy vaga de lo que significaba visitar a alguien. Nunca nadie la había invitado a su casa, pero confiaba plenamente en doña Teresa y por eso aceptó con alegría. La casa de doña Teresa estaba a 2 pasos del orfanato. Hacía 3 meses había llegado con su marido y su hija de 20 años, Lucía, provenientes del norte donde habían vivido muchos años. Se vieron obligados a mudarse porque el marido de doña Teresa, tras un grave accidente laboral, necesitaba cuidados especiales. Había quedado con una discapacidad y ya no podía trabajar. Él era natural de Madrid, donde tenía una casa sólida y castiza que había heredado, y fue así como la familia se instaló allí definitivamente. Era a esta familia a la que la pequeña Carmen, de 5 años, iba a visitar. Nada más cruzar el umbral, fue recibida por una chica guapa y sonriente, Lucía, la hija de doña Teresa. «Hola, Carmen», sonrió la joven. «Mi padre y yo te estábamos esperando. Ven, te lo voy a presentar, y luego cenamos». El dueño de la casa, don Antonio, el marido de doña Teresa, le pidió a la niña que lo llamara abuelo Antonio. «¿Y cómo te llamas tú?», preguntó el hombre, dirigiéndose despacio hacia la cocina, apoyándose pesadamente en su bastón, aunque aparentaba tener la misma edad que su esposa, unos 50 años. «Me llamo Carmen», respondió tímidamente la niña. «¿Y tienes apellidos, Carmen?», preguntó él con una sonrisa. «Sí tengo», se armó de valor la niña y dijo de corrido: «Soy García, Carmen García». El hombre asintió en señal de aprobación. «Muy bien, es importante saber los propios apellidos. Cuando crezcas, quién sabe, igual encuentras algún pariente». Doña Teresa miró con reproche a su marido, le pidió que no tocara más el tema de los familiares, y le explicó a él y a su hija Lucía que la niña nunca podría encontrar a su familia, porque su madre había llegado al hospital sin documentación, se había identificado con un nombre falso y la había abandonado al segundo día tras el parto, escabulléndose del hospital. Nadie sabía quién era esa mujer. Sentaron a la niña a la mesa y todos empezaron a servirle a la vez de todo lo que había en ella. Doña Teresa miraba a Carmen, y no cabía en sí de gozo. Tenía miedo de que la invitada se sintiera cohibida o avergonzada, pero desde los primeros minutos allí, la niña lo miraba todo con los ojos muy abiertos. Estaba tan interesada en todo que doña Teresa quedó encantada. Carmen no se parecía en nada a aquella niña asustadiza que era en el orfanato. La atención cariñosa de todos los miembros de la familia la desinhibió. Doña Teresa escuchó por primera vez su risa alta y cristalina. Carmen hacía preguntas sin parar y no dejaba de asombrarse con las respuestas. Aprendió muchísimas cosas nuevas durante aquella cena. Los grandes ojos castaños, enmarcados por pestañas oscuras y espesas, miraban a Lucía y a sus padres con tal deslumbramiento que doña Teresa decidió que aprovecharía cualquier oportunidad para llevarse a la niña consigo los fines de semana. Simplemente porque allí la pequeña se comportaba como una niña normal en una familia cariñosa, mientras que en el orfanato parecía más un animalillo asustado, con miedo de todo en el mundo. Después de la riquísima cena, Lucía le anunció a Carmen que iban a dar un paseo. La joven ayudó a la niña a ponerse la chaquetita. Luego la giró hacia sí, la abrazó y le dijo bajito con una sonrisa: «Eres muy buena, Carmencita. Mi madre te quiere mucho y yo también te quiero». «Yo te quiero», respondió la niña con sencillez, sintiendo en el pecho un calor inmenso, con aquella primera declaración de amor que le habían hecho en la vida. Carmen miraba a la chica y reía alegremente. Se sentía muy bien. Durante el paseo, a veces empezaba a reír sin motivo, solo porque el corazón estaba, por alguna razón, lleno de alegría. Miraba a los niños que paseaban con sus madres, padres y abuelos, y entendía que ella era igual a ellos. A la mañana siguiente, Lucía sentó a la pequeña invitada a su lado en el sofá y empezó a leerle un cuento infantil con dibujos a color. A Carmen le encantaban los libros, y a la joven se le ocurrió la idea de enseñarle a leer. Al fin y al cabo, el orfanato tenía una buena biblioteca con muchos libros, donde se podía sentar en silencio y leer algo interesante. En otoño, cuando Lucía se marchó a la universidad, la pequeña Carmen ya sabía leer libros sola. Pasarían unos 10 años hasta que se diera cuenta de que haber aprendido a leer tan pronto la había salvado de muchas adversidades. El tiempo fue pasando, los niños en el orfanato fueron creciendo y de repente alrededor de los 15 años, Carmen empezó a florecer. Si antes su única característica destacable eran los bellos ojos castaños enmarcados por pestañas espesas, en la adolescencia todo en ella cambió de golpe. La piel clara se volvió suave y luminosa. De la minúscula coleta solo quedaban recuerdos y fotografías. Ahora su cabeza lucía una melena de cabellos rubios y espesos que trenzaba en 2 trenzas o recogía en una preciosa y voluminosa cola de caballo. Ya no era la más baja del grupo. Había crecido y se había vuelto esbelta.
aunque seguía siendo muy delicada. Su belleza discreta, su postura altiva, su sonrisa encantadora y su voz suave y baja hacían que la gente posara la mirada en esta joven bella y tímida. Eso siempre la avergonzaba mucho, pero ella se sentía libre y a gusto únicamente con la familia de doña Teresa, mientras que entre las paredes del orfanato seguía siendo aquel animalillo solitario y asustado que siempre intentaba pasar desapercibido. Lo que más la cohibía en esta etapa era la atención intensa de sus compañeros y de los chicos mayores. Los chicos empezaron a mirarla de otra manera. Ya no le tiraban de las trenzas, sino que querían conquistar su atención y aprobación. Tanta atención despertaba resentimiento e irritación en las otras chicas que se esmeraban en herirla de todas las formas posibles. Carmen nunca aprendió a contraatacar ni a quejarse. Ya no lloraba, más que nada porque los chicos no le hacían daño físico como antes. Y cuando las chicas envidiosas la maltrataban con palabras, ella simplemente se iba a la biblioteca del orfanato y leía todo lo que caía en sus manos. Tenía una memoria excelente y a los 15 años sabía mucho más de lo que enseñaban en el instituto. Pero por más que buscara en los libros la respuesta a por qué no tenía amigos ni familia, no lograba encontrarla. La respuesta, aparte de esa pregunta, vino de Lucía, que ya había terminado la carrera, se había casado y rara vez visitaba a sus padres. En una de sus visitas, le dijo que Carmen siempre tendría dificultades para ser amigas porque era muy guapa y diferente a las demás. Si no te conociera, le dijo Lucía a Carmen en aquella ocasión, pensaría que vienes de una familia de intelectuales, hasta de gente de la alta sociedad. Hay en ti algo especial, muy raro, que no existe en otras personas. Generalmente eso se transmite por linaje, pero como no conoces a tus parientes, difícilmente es eso. Aunque, quién sabe. Después de estas palabras, Carmen se pasó mucho tiempo mirándose en el espejo, pero no encontró nada que la distinguiera de las demás chicas. No se veía guapa, pensando que a una chica guapa no la llamarían por los apodos ofensivos que oía con bastante frecuencia. Por culpa de su piel clara y sus cabellos rubios, la llamaban paliducha. Había otros apodos feos también, pero ese se le pegó definitivamente. Pasaron 3 años más. Se acercaba la Navidad. Doña Teresa decidió que al verano siguiente se jubilaría. Ya tenía 60 años. Era hora de descansar. Además, Carmen saldría del orfanato ese verano para irse a un colegio mayor universitario a estudiar la carrera. Durante todos esos años, doña Teresa había seguido cuidando de su protegida. En junio del año siguiente, Carmen cumpliría 18 años. Estaba terminando el bachillerato y esperaba tener solo un par de notables en las notas de selectividad, siendo el resto sobresalientes. Planeaba matricularse para convertirse en profesora de informática. Aquella Navidad sería la última en la que Carmen estaría invitada a la casa de doña Teresa. Ya lo he hablado con la directora, le avisó doña Teresa a Carmen la víspera. Ven mañana, sobre las 5 o las 6 de la tarde, me ayudas un poquito en la cocina. En los años que habían pasado, Carmen nunca logró hacerse amiga de nadie en el orfanato. Nunca se peleaba con nadie, pero siempre se sentía, de alguna manera, poco interesante, inútil para todos. Por eso, le daba vergüenza y se apartaba de la gente. En cambio, la familia de doña Teresa se había convertido genuinamente en la suya. Carmen sabía a ciencia cierta que allí la querían de verdad y valoraba mucho a aquellas personas. Las consideraba las mejores del mundo entero. Cuando llegó para la cena de Nochebuena, la casa del matrimonio mayor estaba toda decorada y olía a pino. Las guirnaldas de luces estaban encendidas. Unas bolas brillantes colgadas del techo proyectaban reflejos de colores por todo el salón. Ya bien entrada la noche llegó una vieja amiga de doña Teresa, doña Pilar con su marido. Las amigas no se veían desde hacía casi 20 años, y por eso el reencuentro fue muy animado, con lágrimas de alegría. El matrimonio fue presentado a Carmen y pronto todos se sentaron a la mesa para celebrar. Desde el momento en que conoció a Carmen, doña Pilar no le quitaba los ojos de encima a la joven. Por el rostro de la mujer mayor se podía notar que algo la perturbaba mucho. Cuando doña Teresa llamó a su amiga para ayudarla a traer unas cosas a la mesa, doña Pilar preguntó en la cocina, ¿sabes? Llevo un rato mirando a esa chica y tengo la sensación de que ya la he visto en algún sitio. No puedes haberla visto, Pilar, rebatió doña Teresa. Carmen nunca ha ido a ninguna parte. Toda su vida ha sido la inclusa, el hogar para bebés, el orfanato local y ya está. Bueno, a lo mejor unas 5 veces en todo este tiempo ha ido de excursión con el colegio. Difícilmente te has cruzado con ella allí. Tengo la certeza de que la conozco, dijo doña Pilar, forzando la memoria con angustia. Celebraron juntos, intercambiaron regalos y también le dieron unos detallitos a Carmen. A medianoche recibieron la Navidad con mucha alegría.
A la mañana siguiente, doña Teresa preparaba el desayuno para los invitados. Doña Pilar, que acababa de despertarse, salió hacia ella, cerró la puerta tras de sí y le dijo en voz baja: «Es que tenía razón. ¿Sobre qué?». La miró, sonriendo, doña Teresa. «No sobre qué, sobre quién». Bajando la voz aún más, dijo doña Pilar: «Sobre Carmen. Yo nunca la he visto a ella, pero la he reconocido. Me he acordado de todo». «Creo que bebiste un poco de más anoche», bromeó doña Teresa, «y estás diciendo tonterías. Nunca la has visto, pero la has reconocido. ¿Cómo es eso?». Doña Pilar cerró aún más la puerta de la cocina y se sentó a la mesa. «Siéntate», le dijo muy seria a su amiga. «Escucha lo que te voy a contar». Doña Teresa jamás podría haber imaginado que un día oiría algo así. No era solo una historia, era parte de un secreto que concernía a su protegida Carmen. Doña Pilar contó que hacía casi 18 años, ella y su marido se habían mudado a una ciudad de provincias, donde pronto consiguió empleo como matrona en un hospital materno-infantil, su especialidad, y que justo en su primera guardia se llevó una reprimenda severa, pues había cometido un fallo imperdonable, casi un delito. Doña Pilar explicó que su primera guardia duró desde la noche hasta la mañana siguiente. Aquella noche fue tranquila. Hubo un parto sencillo durante el cual ayudó al médico. Más tarde hizo una ronda calmada por las habitaciones y por la mañana se preparaba para repartir termómetros y revisar a las puérperas. Estaba rellenando los últimos documentos cuando una chica joven se acercó y le pidió que doña Pilar le devolviera su ropa. «No puedo», objetó severamente la matrona. «No tengo ninguna orden de que alguien deba abandonar el hospital durante mi guardia. Por favor», imploró la joven, mirándola con aquellos enormes ojos castaños enmarcados por pestañas oscuras. «Estoy bien. Me trajeron ayer con un dolor agudo, pero ya se me ha pasado». «Qué bien», dijo doña Pilar. «Dentro de unas horas hay ronda médica y ahí seguro que el médico te da el alta. Sin su autorización, no puedo dejarte marchar. Pero entiéndalo», dijo la chica con lágrimas en la voz. «Tengo que estar en casa antes del amanecer». «Mi madre está convencida de que estoy en casa, en la cama. Pronto volverá de su turno de noche y verá que no estoy allí. Y mi madre está enferma del corazón. Puede simplemente morirse». Doña Pilar interrogó a la bella muchacha hasta el cansancio, y ella confesó que la noche anterior se había sentido muy mal, con mucho dolor de barriga. Ella misma llamó a la ambulancia. El médico de urgencias, por alguna razón, pensó que era un problema ginecológico y la llevó a la planta de ginecología. Como allí no había camas libres, la llevaron directamente a la planta de parturientas. «Si mi madre descubre que he estado en una maternidad, no lo superará», dijo la joven, secándose las lágrimas. «Mi madre tiene tanta imaginación, enseguida pensará en algo malo y no puede estresarse. Déjeme ir». Doña Pilar no podía imaginar que aquella paciente joven y guapa, de ojos luminosos y enormes, le estaba mintiendo. Decidió que la salud de la madre era más importante que una reprimenda del jefe de servicio por entregar la ropa de la paciente sin autorización. Doña Pilar llevó rápidamente a la chica hasta el almacén donde estaban las taquillas con los efectos personales de las pacientes y le entregó una bolsa con su ropa. La chica se cambió deprisa y se marchó. Unas horas después, durante la visita médica, se descubrió que ella era una parturienta que 2 días antes, con un mes de antelación sobre lo previsto, había dado a luz a una niña muy frágil y que se había fugado del hospital, dejando atrás a su hija recién nacida. Doña Teresa, que escuchaba el relato de doña Pilar, no lograba entender por qué su amiga estaba recordando acontecimientos de hacía casi 20 años. Estaba a punto de preguntar cuando doña Pilar se lo aclaró por cuenta propia. «Tu Carmen es la viva imagen de aquella jovencita guapa que huyó del hospital. Es una copia perfecta. La estatura, el cuerpo, la cara, esos ojazos». Doña Teresa se dejó caer en una silla. Era la primera vez que oía algún detalle sobre la vida de Carmen y de su madre. «Sigue, cuenta todo lo que sabes sobre aquella chica», pidió la amiga. Doña Pilar contó que cuando el médico entró en la habitación donde estaba la chica que se había fugado, encontró solo el camisón del hospital y las zapatillas, y frunció el ceño. «¿Dónde está la paciente?». Miró severamente a doña Pilar el médico. Ella, tropezando con las palabras, empezó a explicar lo que había pasado. El médico mandó inmediatamente a doña Pilar ir a la dirección que la paciente había dejado y no volver al hospital sin ella, aclarándole que la chica había dejado allí a su propia hija recién nacida. Fue un verdadero golpe para la incrédula matrona. Salió corriendo inmediatamente hacia la dirección que la joven había facilitado al ingresar, pero la dirección era falsa. Se comprobó que nadie con ese nombre vivía allí. Allí vivía desde hacía 40 años un matrimonio de ancianos solitarios. Solo al volver al hospital, doña Pilar descubrió que la chica había sido recogida en la calle, donde se había puesto de parto prematuro. Sus compañeras enseguida concluyeron que la joven madre lo había planeado todo con antelación.
Al ser llevada al hospital, ya tenía decidido abandonar a su hija. Para no ser identificada ni buscada, había inventado un nombre y una dirección falsos. La historia de la madre con el corazón enfermo también era mentira. Nadie sabía dónde buscar a la madre. Toda la atención de los médicos se centró en la niña abandonada. Cuando Carmen nació, los médicos, casi por unanimidad, creían que las posibilidades de que sobreviviera eran mínimas. El nombre de la niña se lo pusieron cuando ya tenía 3 meses y fue trasladada del hospital al hogar infantil. La llamaron Carmen en honor a la doctora, que con esfuerzos increíbles logró salvar a la pequeña y frágil abandonada. Y los apellidos se los pusieron sin dudar García, lo primero que les vino a la mente cuando hubo que rellenar los papeles del alta. Al terminar el relato, doña Pilar miró significativamente a su amiga y dijo: «Fue el episodio más desagradable e imperdonable de toda mi carrera. Aún me avergüenza hoy en día. Nunca me olvidé de aquella mujer, y cuando vi a tu Carmen, supe con certeza que ya la había visto. Solo que, como habían pasado muchos años, no me acordé enseguida de aquel episodio. Pero ahora no tengo ninguna duda de que fue ella a quien abandonaron en aquel hospital, y hasta el nombre coincide». «¿Y sobre la madre? ¿Nunca se supo nada más?», preguntó doña Teresa con una frágil esperanza. «Muy poco, pero algo se supo», dijo doña Pilar. «Nuestro jefe médico fue a la policía entonces, pidió ayuda con la búsqueda. La policía trabajó bien. Publicaron la foto de la madre en el periódico local y en la televisión autonómica, pero sin mencionar que había abandonado a un bebé. Simplemente dijeron que había desaparecido y que la estaban buscando». Doña Teresa contuvo la respiración. Le pareció que su amiga estaba a punto de revelar el nombre de los padres de Carmen, pero la decepcionó. Contó que, poco después, una señora de casi 90 años acudió a comisaría. Hablaba de forma confusa y atropellada. Y justo ese día había ocurrido un delito grave en la ciudad y toda la policía estaba buscando al criminal. El teléfono del agente de guardia no paraba de sonar y por eso el policía mandó a la viejecita al hospital, pensando que los médicos tendrían más tiempo y paciencia para escucharla. Doña Pilar estaba precisamente entrando en el hospital cuando la anciana apareció a su lado. Mientras le sujetaba la puerta para ayudarla a entrar, descubrió que la abuela había venido a hablar sobre la chica cuya foto había visto en el periódico. Doña Pilar la llevó inmediatamente a una salita y la escuchó. La anciana contó que la chica de la foto se llamaba Isabel, pero que ellas nunca habían cruzado palabra directamente. Sin embargo, sí había charlado un par de veces con la madre de Isabel, doña Beatriz. Eran vecinas. La mujer y su hija habían alquilado una casita en las afueras de la ciudad de Provincias, colindante con la casa de la viejecita. Hacía cosa de un mes. La abuela dijo que más o menos 1 o 2 días antes de que saliera el anuncio en el periódico, la chica y su madre habían desaparecido. Era todo lo que la anciana sabía. En el hospital concluyeron entonces que la joven madre y la abuela de la niña habían huido juntas de la ciudad. La policía nunca logró descubrir dónde estaban esas personas. Doña Teresa escuchó atentamente el relato de su amiga, pero se dio cuenta de que no había averiguado nada en concreto. Decidió que no le contaría a Carmen lo que había oído para no perturbarla en vano. Si la policía no había logrado encontrar a las personas cuyos nombres conocía, Carmen probablemente tampoco lo lograría. En verano, Carmen ingresó en la universidad y se fue a vivir a un colegio mayor. Todo se repitió como en el orfanato. Había mucha tensión por parte del sector masculino y no menos murmullos envidiosos y disputas por parte del femenino. Ella se sentía abrumada por la excesiva atención de los chicos y por la hostilidad evidente de las estudiantes, pero jamás se le pasó por la cabeza justificarse, dar explicaciones o discutir. Tragaba las ofensas en silencio y, como había hecho en el orfanato, quería siempre esconderse en algún lugar lejos de todos. Por eso, cuando un chico del último curso de su facultad empezó a cortejarla con mucho ahínco, ella acabó aceptando casarse con él. Carmen se mudó al piso de 3 habitaciones de Alejandro, heredado de sus padres. Allí se sentía bastante más tranquila. Nadie le silbaba maliciosamente por la espalda ni le lanzaba miradas torcidas. Sin embargo, muy pronto, Carmen se dio cuenta de que ella y su marido eran personas muy distintas. Carmen tenía ahora 34 años. Llevaba 15 años casada con Alejandro. La joven había cambiado poco desde que dejó el orfanato. El sentimiento de soledad y de no ser necesaria para nadie nunca había desaparecido. Ese sentimiento generaba en ella miedo, inseguridad y decepción consigo misma. Con el tiempo, aprendió a esconder de todos sus pensamientos, sentimientos y angustias reales. Solo era ella misma con la familia de doña Teresa. Pero desde que doña Teresa y su marido don Antonio habían fallecido, Carmen se sentía desesperadamente sola. Nadie la comprendía, nadie la apoyaba, nadie la quería de verdad. Y aunque para los de fuera parecía que las cosas le iban bien, la propia Carmen sabía que no era así. Era un excelente profesional. Sus alumnos ganaban premios en olimpiadas académicas constantemente y hacía 5 años la habían invitado a dar clases de informática en la universidad.
Parecía que su vida personal también había cuajado. Su marido Alejandro, de 40 años, era el director de un concesionario de vehículos perteneciente a una red de un conocido fabricante extranjero de automóviles. Es cierto que el matrimonio aún no tenía hijos, pero quitando eso, la vida parecía ser un éxito. Al terminar su última clase en la facultad, Carmen volvía a casa sin prisas. Llegó sin llamar la atención a su edificio, entró en el portal, saludó con una sonrisa al conserje preparándose para pasar, pero él la llamó. «Carmen, tengo una cosa aquí para usted», dijo el conserje con una sonrisa, girando en sus manos un sobre rojo. «¿Y qué es?», preguntó ella. «Un mensajero ha venido a traerle una carta certificada», explicó el hombre tendiéndole el sobre. «Le firmé el acuse de recibo, tome». En las manos de Carmen había un sobre grueso y elegante. Por la dirección del remitente entendió que había sido enviado desde una notaría. Abrió el sobre y sacó una carta impresa en papel timbrado. Decía que un tal don Fernando de la Vega le había legado un inmueble. El notario invitaba a Carmen a personarse en la notaría con su DNI en los próximos días para firmar el acta de aceptación de la herencia o renunciar a ella. Había una nota al final indicando que en una semana expiraba el plazo para la firma. Si la heredera lo perdía, tendría que recurrir a la vía judicial para reclamar la herencia. Por más que intentó recordar quién era aquella persona, la memoria no le decía nada. Decidió ir a la notaría al día siguiente. Tal vez por la dirección del inmueble heredado lograse descubrir quién le había dejado aquella propiedad. Por el momento, decidió no decirle nada a su marido. Carmen estaba casi convencida de que era un error absurdo. Al fin y al cabo, no tenía familiares ni amigos cercanos que pudieran dejarle algo en herencia. Por la noche, Alejandro llegó del trabajo. Se dio una ducha y fue a la cocina, donde su esposa preparaba la cena. «¡Qué día más agotador!», se quejó el hombre con desánimo. «Si no necesitas mi ayuda, voy a descansar un rato». «Claro», sonrió Carmen. «Descansa. Cuando la cena esté lista, te aviso». Ella veía que su marido estaba de mal humor. Últimamente, eso pasaba con cada vez más frecuencia. El matrimonio nunca discutía, pero Carmen sentía que se estaban distanciando cada vez más. Eso no la afectaba profundamente. Ella nunca había amado a Alejandro. Se había casado con él pensando que con él llegaría la tranquilidad y la estabilidad. Consiguió ambas cosas, pero descubrió que no era suficiente para la felicidad. Carmen ya había entendido hacía mucho tiempo que no todos tienen el destino de ser felices. Ella se incluía entre las personas que por alguna razón no deben contar con la benevolencia del destino, debiendo conformarse solo con lo que éste les ofrece. Se había resignado a ello y aceptaba la vida tal como era. Estaba convencida de que no estaba en su poder cambiar nada. Ahora también sintió el descontento no expresado de su marido, pero no le preguntó nada. Le oyó encender la televisión y sentarse a ver un programa. La televisión atronaba mientras Alejandro, sentado frente a la pantalla fingiendo ver el programa, se torturaba intentando imaginar cómo lograría ir a la cena de empresa sin su mujer. La reflexión fue interrumpida por una llamada de teléfono. Era su novia, Laurita, que había llegado a su oficina 6 meses antes para cubrir la baja por maternidad de la secretaria. «Alejandro», oyó el hombre en el auricular la voz joven y mimosa. «He ido hoy a la tienda a elegir un vestido para la cena de empresa. Y la dependienta me ha dicho que lo ideal sería saber cómo vas a ir vestido tú. Es para que vayamos combinados. ¿Qué te vas a poner?». El hombre subió el volumen de la televisión, salió a la terraza, cerró la puerta tras de sí y le respondió a su amante. «Laurita, no hacía falta que llamaras. Iré de esmoquín negro y camisa blanca. Ya sabes que toda la directiva siempre se viste así en estos eventos». «Estupendo», se animó Laurita. «Yo he elegido un vestido largo de noche. Es azul y quedará genial con tu esmoquín negro». Alejandro sintió que empezaba a irritarse. Le daba igual lo que Laura se fuera a poner, pero en esas charlas inútiles ella ponía toda su esencia. Era capaz de debatir con seriedad sobre detalles completamente intrascendentes y dejar pasar lo esencial. Alejandro sintió unas ganas inmensas de devolver a su frívolo amante a la realidad. «Estás cantando victoria muy pronto, Laurita», le dijo a la chica, controlando la irritación. «Mi mujer tiene intención de ir a la cena y aún no he pensado cómo disuadirla». «Ah, ¿con qué esas tenemos?», se molestó la chica. «Pues que sepas que, si no vas solo, yo también encontraré con quién ir». Para no enfadar aún más a su amada y no enfadarse él mismo, Alejandro colgó el teléfono y lo apagó. Hacía una semana, Alejandro le había comunicado a Carmen que pronto habría una cena de empresa. Carmen nunca iba a ese tipo de eventos. El hombre estaba seguro al 100% de que su mujer se negaría esta vez también. Pero para su sorpresa, ella manifestó el deseo de ver con quién trabajaba su marido y cómo lo celebraban. Eso le sorprendió. Él tenía planes completamente distintos para la noche de la fiesta. La presencia de su mujer arruinaría esos planes. Al fin y al cabo, si ella iba,
Laurita no podría estar pegada a él toda la noche. En el mejor de los casos, lograría invitarla a 2 bailes, porque de lo contrario su mujer sospecharía algo. Alejandro pensaba que aún era pronto para comunicarle a Carmen que el divorcio era cuestión de tiempo. Entendía perfectamente que Carmen le otorgaba una imagen positiva, inteligente, guapa, refinada, dueña de modales exquisitos. Cuando aparecía con ella en sociedad, las miradas de los presentes inevitablemente se volvían hacia ellos. Los hombres se acercaban para estrechar la mano de Alejandro, pero él sabía muy bien que todos querían cruzar un par de palabras con su inteligente esposa, hacerle un cumplido, expresarle admiración. Eso le halagaba y a veces le ayudaba a resolver ciertos temas de trabajo. Bastaba con mencionar en presencia de su esposa algún pequeño problema a alguien de la dirección para que éste se resolviera inmediatamente. Alejandro sabía que su esposa poseía un encanto increíble que hacía que los hombres atendieran de inmediato todos sus ruegos y deseos, o los ruegos de su marido. El problema es que la propia Carmen no se daba cuenta de ello. Y cuando Alejandro intentaba explicarle que ella poseía unas aptitudes con las que otras mujeres solo podían soñar, Carmen no estaba de acuerdo y se enfadaba. Ella tenía una opinión muy baja de sí misma, un resquicio de su infancia. Alejandro entendía que Laurita no le llegaba ni a la suela de los zapatos a Carmen, quien había resultado ser una persona de un refinamiento natural, aunque en la práctica fuera una pobre niña abandonada y criada en un orfanato. Pero Laurita reía de una forma tan contagiosa, era tan espontánea, amaba tanto a Alejandro y lo admiraba tanto, su inteligencia, sus posibilidades, su generosidad. Su esposa, a diferencia de Laura, no tenía una opinión tan elevada sobre sus capacidades y su singularidad. Eso irritaba a Alejandro. Pensaba que Carmen lo subestimaba. Ella le repetía constantemente a su marido que una persona, especialmente un directivo, necesitaba formarse continuamente, aprender, conocer cosas nuevas. Pero a Alejandro eso no le interesaba en absoluto. Había dejado la informática justo al terminar la carrera porque en ese sector todo cambia rápidamente y es difícil seguir el ritmo de los nuevos conocimientos. Al día siguiente, en un hueco entre sus clases, Carmen fue a la notaría, donde se enteró de que había heredado una casa grande, aunque muy antigua y de piedra con balconadas de madera tallada, en una finca señorial en la provincia de Castilla y León. Cuando le preguntó al notario quién le había dejado la casa, él respondió: «Ahora le entregaré su copia del testamento. Ahí está todo escrito. Pero, por lo que he entendido, el inmueble se lo ha dejado un pariente consanguíneo, que estaba seguro de que usted no conocía su existencia». «Podría ser», admitió Carmen, asombrada. «Es que me crié en un orfanato y no conozco a ninguna persona de mi familia». El notario miró con curiosidad y compasión a la joven y de repente propuso: «¿Quiere que me ponga en contacto con el notario de aquella comarca? Tengo un conocido allí. Intentaré descubrir algo sobre sus parientes con su ayuda». Carmen miró al hombre con muchas dudas y respondió con una sonrisa melancólica: «¿Merecerá la pena? Si la persona que me dejó la herencia sabía que yo era su pariente pero nunca apareció en mi vida, eso quiere decir que yo no era necesaria para mi familia. No vale la pena incomodar a mis familiares ahora, si es que existen. Ya me he acostumbrado a estar completamente sola en el mundo». Tras una breve reflexión, dijo que no estaba lista para firmar inmediatamente la aceptación de la herencia. Decidió consultarlo con su marido. Prometió que volvería a la notaría al día siguiente y comunicaría su decisión. «Piénselo bien», le aconsejó el notario. Tal vez, al final de su vida, su pariente se arrepintiera de haberla ignorado durante tantos años. Y, quién sabe, además de las viejas paredes, a lo mejor la casa guarda algo de valor. En cualquier caso, usted puede vender la casa si no la necesita o simplemente ir allí de vacaciones. Piénselo. Carmen se sintió conmovida por la participación sincera del joven y serio notario. Había muy pocas personas en su vida que se preocupasen por ella y le dieran consejos sabios. Le recordó de alguna manera a la familia de doña Teresa. El mismo interés en los ojos, la misma participación sincera, la misma compasión por su difícil destino. Pero Carmen realmente no tenía ni idea de qué iba a hacer con aquella casa. Necesitaba un consejo y esperaba que su pragmático marido pudiera razonar con claridad sobre si necesitaban aquella herencia. Cuando por la noche le mostró a Alejandro la carta y le contó lo de la visita a la notaría, los ojos de él se iluminaron de curiosidad y alegría. «Carmen, ¿pero qué pregunta es esa?», exclamó Alejandro entusiasmado. «Claro que debes aceptar la herencia. Aunque esa casa valga muy poco, cogeremos lo que nos den por ella». En los tiempos que corren uno, no se puede permitir el lujo de tirar por la borda los regalos del destino. Pero pilla muy lejos de nosotros, le recordó Carmen a su marido. Es al menos un día entero de viaje hasta allí. No pasa nada, la tranquilizó su marido. Vas a la notaría mañana mismo, firmas los papeles y en una semana
ya tendrás las escrituras en la mano demostrando que eres la dueña de la casa. Tienes que ir allí pronto, porque si no los críos del pueblo se pensarán que la casa está abandonada y se meterán a destrozarlo todo hasta los cimientos. Tras una breve conversación, Alejandro convenció definitivamente a Carmen de que había que aceptar la herencia lo antes posible e ir a conocer a los vecinos, a ver qué casa le había dejado el viejecito. Carmen decidió que así lo haría. En el trabajo tenía acumuladas más de 2 semanas de días libres. Ese tiempo sería más que suficiente para resolver todos los trámites burocráticos y visitar la propiedad. En algún lugar en el fondo de su corazón se movía un pensamiento. Tal vez allí descubriese algo no solo sobre el anciano que le había dejado la casa, sino también sobre su madre y su padre. Quería eso con todas sus fuerzas, y a la vez le daba mucho miedo. ¿Y si le decían abiertamente que había sido una niña no deseada y que ahora tampoco les importaba en absoluto? Alejandro, por su parte, saltaba de alegría. No había tenido que inventarse nada para disuadir a Carmen de ir a la cena de empresa. Justo a tiempo, su mujer recibiría los papeles de la notaría y podría marcharse al pueblo. Todo se había resuelto por sí solo, de la mejor forma posible para él. Su mujer estaría lejos y Laurita se quedaría satisfecha. La vieja casa de pueblo no le interesaba a Alejandro en lo más mínimo. Estaba seguro de que era una ruina antigua en la que habría que invertir tanto para decentarla que era mejor ni empezar ninguna reforma. Lo único que necesitaba era que su mujer no estuviera en la cena de empresa. Unos días después, Carmen pidió el permiso en el trabajo, recogió los documentos del notario y se embarcó en un largo viaje hacia el interior peninsular. Desde allí tendría que coger otro autobús o un taxi hasta el pueblo de Puebla de la Vega, donde la guardaba su herencia. Alejandro se despidió cariñosamente de su esposa. Faltaban aún 3 días para la cena de empresa. El hombre se alegró de cómo le habían encajado todas las piezas. Su mujer estaría fuera, así que podría pasar el tiempo con Laurita. Ya había planeado el programa de actividades conjuntas. Decidió que invitaría a Laurita a su casa antes incluso de la fiesta. Después se la llevaría a buenos restaurantes un par de veces. En fin, que disfrutaría con ella a cuerpo de rey. Laura no era como Carmen, que a menudo hacía preguntas incómodas y esperaba de su marido logros extraordinarios, diciéndole que era un hombre muy capaz. Laurita estaba completamente satisfecha con Alejandro, tal y como era. La única expectativa que tenía era que él satisficiera todos sus caprichos y antojos, y como esos caprichos costaban 1/3 del sueldo mensual de Alejandro, él estaba contento con el trato. Mientras Alejandro se dejaba llevar relajadamente por sus sueños, Carmen viajaba. A la mañana siguiente, tras un largo trayecto, llegó a la estación de autobuses desde donde cogería el transporte hacia el pueblo de Puebla de la Vega, donde la esperaba la herencia. Carmen estaba sentada en un banco en la estación de autobuses y escuchaba con atención por megafonía, con miedo a despistarse cuando anunciaran su autocar. Frente a ella, en un banco igual, estaba sentada una señora mayor, corpulenta, que le recordó a doña Teresa. Sin darse cuenta, se sumergió en el recuerdo de doña Teresa, la persona más bondadosa que se había cruzado en su vida. Poco a poco sus pensamientos saltaron hacia su marido. Había visto lo contento que se había puesto Alejandro cuando ella se preparaba para irse al pueblo. Carmen entendía que lo que le alegraba no era tanto la herencia, sino el hecho de que por unos días se quedaría completamente libre. Solo que no lograba entender para qué quería su marido esa libertad. Al fin y al cabo, ella nunca le había coartado en nada. Un pensamiento traicionero se insinuó. ¿Estaría Alejandro escondiéndole algo? ¿Algo que ella bajo ningún concepto debía saber? Pero Carmen apartó con determinación esos pensamientos. Decidió que todo ser humano tiene derecho a un secreto, y Alejandro también. Lo único que no quería era que su marido tuviera un amante. Carmen entendía que Alejandro pudiera implicarse seriamente con alguien, y no pretendía retenerlo a su lado, ni montar escándalos. Simplemente era partidaria de una relación honesta, y quería que, llegado el caso, su marido confesara por iniciativa propia que se había enamorado de otra en vez de fingir que todo iba bien en la familia. Carmen levantó los ojos y vio que la señora sentada frente a ella, tan parecida a doña Teresa, la miraba fijamente, desvió la mirada y de repente escuchó su voz. No tienes por qué estar pensando que la vida ha sido injusta contigo y que nunca vas a ser feliz. Carmen miró sorprendida a la desconocida. ¿Cómo podía saber lo que estaba pensando? Y ella dijo de pronto, ¿quieres que te diga lo que te espera en el futuro? Carmen sonrió y asintió con la cabeza. La anciana dio unas palmaditas en el banco a su lado, invitando a Carmen a acercarse. La joven fue rápidamente a sentarse junto a ella y se dispuso a escuchar. Nunca había visto adivinas o videntes y pensó que esa era una de ellas. Dentro de 1 año te vas a casar con un hombre muy bueno, dijo la mujer con seguridad.
Ese sí será tu hombre, tu verdadera pareja, y el marido con el que vives ahora no pega nada contigo. Carmen se quedó pasmada con lo que escuchaba, y la profetisa, que no tenía pinta de bruja ni de echadora de cartas, continuó con calma. Vas a tener 2 hijitos buenos. Y después, aquí la anciana hizo una pausa y dijo, no voy a contarte qué felicidad te espera más adelante, pero grábate bien lo que tienes que hacer ahora. Cuando llegues a tu casa, haz una reforma. Empieza por el papel pintado, solo que no tengas prisa en tirar a la basura lo que encuentres en la vieja casa. Examínalo todo con atención. La mujer se detuvo a mitad de la frase y se llevó el dedo a los labios. Han avisado de mi autobús. Se dio cuenta. Agarró el bolso y corrió hacia la dársena de embarque. Carmen se quedó mirándola con asombro, sin saber si creer o no en sus palabras. Pero después de aquella breve charla, su corazón se quedó, por algún motivo, ligero y alegre. Se quedó pensando en la razón, si era porque la mujer le había pronosticado cosas agradables o si era porque le dio la impresión de haber estado hablando con la mismísima doña Teresa, pero de cualquier forma intentó guardar todo lo que la vidente le había dicho, aunque las palabras sobre el papel pintado la habían descolocado. ¿Qué cosa interesante podría encontrarse en un viejo caserón abandonado durante una reforma? Carmen empezó a sorprenderse en cuanto el autobús la llevó hasta Puebla de la Vega. Ya a la llegada, quedó claro que era un sitio bastante grande para ser un pueblo de interior. En torno a las casas de piedra maciza había mucho espacio, jardines, grandes huertos y calles más anchas de lo habitual para una localidad de ese tamaño. Notó también 2 construcciones que destacaban: las torres altas y robustas de una iglesita y una casona solariega de 2 plantas construida en piedra, con una espectacular balconada de hierro forjado y madera tallada. Pensó que tendría que entrar en la iglesita a encender unas velas y que cuando tuviera tiempo se acercaría a la casona para contemplar mejor aquella construcción increíble. Cuando el autobús paró, junto con Carmen se bajaron un par de personas. Ella enseguida preguntó por la dirección de su casa a los paisanos, y ellos señalaron precisamente hacia aquella gran casona solariega, de la balconada tallada que tanto le había llamado la atención. Pronto se plantó ante la verja de aquella casa. Al verla, salieron de un portalón vecino un matrimonio mayor que se dirigió hacia Carmen. ¿No será usted Carmen?, preguntó el abuelo, entornando los ojos por la dificultad para ver de lejos. Sí soy. ¿Cómo lo ha adivinado? Se sorprendió la joven. Don Fernando nos avisó de que vendrías, dijo el anciano, y la viejecita le explicó. Es el antiguo dueño, que en paz descanse. Él, antes de morir, nos dijo que te había dejado la casa. Dijo que debías conservarla, no venderla, que es tu nido familiar. Carmen esbozó una sonrisa amarga. Don Fernando fue demasiado lejos, dijo ella con resentimiento. No tengo parientes, ni familia, ni nido familiar de ningún tipo. Soy huérfana. No se enfade con él, pidió con pena la ancianita. Usted no sabe lo mucho que sufrió. Él y su abuela la buscaron hasta sus últimos días, pero usted había desaparecido como si se la hubiera tragado la tierra. Su abuela murió hará unos 10 años, y don Fernando se nos fue hace unos meses. Fue precisamente cuando por fin dio con usted. Inmediatamente hizo el testamento a su nombre, y después de eso ya empezó a decaer y se nos fue. Y mira que era un hombre robusto, un gigante. Carmen comprendió que aquellos abuelos podían contarle muchísimas cosas interesantes sobre su familia, pero estaba muy cansada del viaje y aún tenía que instalarse y echar un vistazo a la casa. Dijo que aquel día estaría ocupada, pero que al día siguiente, si los abuelos podían dedicarle un ratito, estaría encantada de escucharles. Los vecinos se marcharon sin prisa a su casa. Carmen abrió la verja, se acercó a la casona y empezó a observarla con admiración. Era una edificación preciosa de 2 plantas de piedra de sillería. Sobre la segunda planta sobresalía una amplia balconada, toda rematada con tallas de madera y herrajes. Era una casa increíblemente bonita, casi de cuento. Por dentro todo era igualmente hermoso e inusual. Daba la sensación de que la casa seguía habitada. Pero Carmen sintió, de inmediato, que no lograría pasar la noche allí. No era nada supersticiosa, pero le parecía que entre las paredes de aquella casa se sentía con bastante claridad la presencia del anciano que se la había dejado en herencia. Percibía algo pesado y opresivo en aquel hogar espacioso, bonito y luminoso con sus grandes ventanales. Decidió que ahora daría una vuelta por la casa y luego les pediría posada a los bondadosos vecinos, y así lo hizo. Tras un par de horas recorriendo todas las estancias y dependencias y examinándolo todo con atención, llamó a la puerta de los vecinos. Estos la recibieron con la clásica hospitalidad de los pueblos, diciendo que su casa era grande y que habría sitio para dormir para todos. Y durante el café de media tarde, la conversación recayó sobre el propio don Fernando, quien le había dejado la casa a Carmen.
El vecino anciano, que pidió que le llamaran don Paco, empezó su relato desde muy atrás. Le contó a la invitada que el pueblo de Puebla de la Vega había surgido hacía casi 2 siglos. Su nombre provenía de un marqués de la Vega que había resultado gravemente herido en una batalla de la Guerra de la Independencia y vino allí a recuperarse. En aquella época había un puñado de casas de labriegos en el lugar, pero el joven marqués se enamoró de la hija de un terrateniente de los alrededores y decidió casarse. En un año, construyó para su futura familia aquella casona solariega, la misma que ahora pertenecía a Carmen. Después de que el paso quedó listo, el joven marqués mandó construir también una iglesia y luego el pueblo empezó a crecer rápidamente. El marqués de la Vega era un patrón astuto, inteligente, valiente y responsable. Construyó una escuela, fundó una casa de socorro. Los habitantes de Puebla de la Vega vivían bien. Casi todos tenían buenas tierras, y los más pobres trabajaban en las fincas del marqués. Este tenía famosas yeguadas, ganado vacuno, varias colmenas y grandes campos de siembra. En Puebla de la Vega siempre se respetaba a la gente fuerte y trabajadora. La mayoría era así, y los vagos y borrachos estaban tan mal vistos que no duraban mucho por allí. A las guerras y a los tiempos de escasez, los habitantes del pueblo sobrevivieron a todo, y por muy difícil que se pusiera la cosa, nadie nunca traicionó a los descendientes de aquel marqués de la Vega. Por eso se había conservado la casona señorial, porque siempre hubo gente viviendo en ella. Por la tradición establecida, en la casa siempre se quedaba la familia del hijo mayor. Los demás hijos podían mudarse a donde quisieran. El hijo mayor cuidaba de los padres y preservaba la casa solariega. En las grandes fiestas, todos los descendientes de los de la Vega se reunían. Con frecuencia llegaban a juntarse 60 personas al mismo tiempo, entre invitados y habitantes de la casa. Todos ellos amaban profundamente aquel lugar y lo consideraban su hogar, aunque algunos solo hubieran estado allí un par de veces en la vida. Pero todos sabían que allí siempre serían bienvenidos, siempre serían recibidos y ayudados. En resumen, concluyó don Paco, esa familia siempre ha sido un ejemplo para toda la comarca de cómo se debe vivir y cómo hay que tratarse los unos a los otros, especialmente a la familia. Por el aire pícaro del viejo, Carmen entendió que al fin había llegado a la época que más le interesaba. Estaba ansiosa por escuchar sobre quién le había dejado la casa. Su abuelo, don Fernando de la Vega, nació hace 78 años y cuando cumplió los 38, esta casa pasó a su cargo. Sus padres en aquella época ya no eran jóvenes, estaban enfermos. Fue ahí cuando se convirtió en el cabeza de familia. El vecino contó que el abuelo de Carmen era un conocido criador de caballos de pura raza española y de perros de caza, galgos y podencos. Tenía relaciones con ganaderos, toreros famosos y altos funcionarios del estado. Con frecuencia, algunos de ellos se hospedaban en su finca. Y, en general, la familia era muy interesante, culta, de buenas costumbres. La mujer, doña Beatriz, era médico de profesión, pero se pasó toda la vida en el pueblo. Nunca ejerció en un ambulatorio oficial, pero trataba a los vecinos de la comarca y jamás les cobraba un duro, prosiguió don Paco. También relató que el matrimonio tuvo una hija, Isabel, una joven preciosa, de cabellos rubios y unos ojos castaños enormes. Ella se fue a Madrid y se matriculó, igual que su madre, en la Facultad de Medicina, pero su belleza le jugó una mala pasada. A Isabel se le subió a la cabeza la cantidad de pretendientes que le surgieron. Había de todo, universitarios, chicos de discoteca y hasta hombres maduros y serios con los que se cruzaba en el metro o en restaurantes, de los que ella demostró ser una gran aficionada. Don Fernando y su esposa se quedaron muy preocupados por su hija en aquella época. Nunca había habido mujeres frívolas en la familia de los de la Vega, dijo don Paco. Tenían tanto miedo de que la chica se echara a perder que apenas 3 meses después de haber empezado la carrera se la trajeron de vuelta a casa. Y en primavera se hizo evidente que al cabo de unos meses Isabel tendría un hijo. Fernando se puso furioso. En aquella época todos se compadecían de la hija y de la madre. El marido culpaba a su esposa por no haber vigilado a la muchacha, por no haberle enseñado decencia y sentido común. Al fin y al cabo, Isabel ni siquiera sabía de quién se había quedado embarazada. «Espere», interrumpió Carmen a don Paco. «Algo no encaja. Usted dice que la familia de los de la Vega siempre fue tan recta, unida, tan culta. ¿Cómo es posible que no le explicaran a Isabel cosas tan básicas hasta el punto de no saber ni quién era el padre de la criatura?» Eso mismo es lo que repetía el propio Fernando, admitió don Paco. Y cuando intentábamos consolarle diciendo que en la vida pasa de todo, él nos respondía: «No, este no es el caso». Aquí lo más correcto es decir que en toda familia cuece un garbanzo negro. Pensaba muy mal de su hija y no podía ni mirarla a la cara. El abuelo se cansó de hablar y quien tomó la palabra fue su esposa, que había estado callada hasta entonces, la abuela Asunción.
Ay, y después empezó el horror, suspiró la ancianita. Cuando la barriga de Isabel se hizo demasiado grande para esconderla, don Fernando ya no podía soportar ver aquello. Le dijo a su mujer que se llevara a su hija lejos de su vista, y que cuando diera a luz volvieran las tres juntas. Hicieron las maletas y se fueron. Doña Beatriz le susurró a la abuela Asunción que irían a alguna ciudad de provincias donde hubiera una maternidad y alquilarían una casita hasta que le llegara la hora a Isabel. Y que si el dinero daba, quizás se fueran a Madrid, donde los hospitales suelen ser mejores. Terminado el verano, todo el pueblo conocía ya el caso de Isabel. La gente sentía mucha pena por Fernando, y él sufría mucho esperando que por fin le trajeran a su nieta. La criatura no tenía la culpa de haber nacido con una madre tan irresponsable, pero a finales de verano solo regresó la esposa, irreconocible, en los huesos, consumida por el sufrimiento. Ella le confesó a su marido que Isabel la había engañado. Un buen día salió a dar un paseo y simplemente desapareció. Al tercer día le entregaron una nota. En ella Isabel escribía que estaba esperando a su madre en una ciudad vecina, porque se sentía mal y no pensaba dar a luz en aquel pueblo perdido. Escribió la dirección del piso donde se alojaba. La madre salió corriendo y se fue hasta la ciudad de provincias, pero Isabel ya no estaba embarazada. Doña Beatriz estuvo mucho tiempo suplicándole a su hija que le confesara qué había hecho con la criatura. Isabel se mantuvo callada al principio, pero luego, viendo lo mucho que sufría su madre, confesó que había dado a luz y, para librarse de la niña, se la había entregado a unos gitanos que iban de paso, aunque más tarde la Guardia Civil no encontrase rastro alguno de ellos por los alrededores. La madre fue corriendo al cuartelillo, pero allí no pudieron ayudarla. Fue después de eso cuando volvió junto a su marido, mientras que Isabel no quiso regresar con ella y se fue a casa de una amiga. Ahora Carmen lo sabía casi todo. Solo ignoraba dónde podría estar su madre en aquel momento, pero eso no le importaba tanto. Sentía desde el fondo de su corazón lástima por sus abuelos, pero por su madre no sentía ni una pizca de compasión. De ninguna manera lograba entender a Isabel por qué no le había contado a la familia que había dejado a la niña en el hospital. Al fin y al cabo, entonces, su abuelo y su abuela la habrían ido a buscar, pero en lugar de eso, la madre se inventó lo de los gitanos. Comprender y perdonar a su madre era algo que Carmen no lograba de ningún modo. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, volvió a su casa y pensó que allí no había mucho que reformar de golpe, pero renovar el papel pintado de las paredes, que ya tendría al menos entre 5 y 7 años, sí que decidió hacerlo. Además, las palabras de la vidente de la estación de autobuses no se le iban de la cabeza. Por algo, aquella señora mayor y seria le había mencionado los papeles pintados. Carmen ya había arrancado el papel de la mitad de las habitaciones. Estaba cansada y decidió que terminaría ese cuarto y se iría a descansar a tomarse un té. Pero fue justo en ese momento cuando una tira más de papel se despegó y, de un pequeño hueco disimulado en la pared, cayó al suelo un bulto enrollado en hule. Desdobló el contenido y vio 3 retratos sin marco, pintados al óleo. Lo que más la impresionó fue lo que aquellos retratos revelaban. Era evidente que las obras pertenecían a los pinceles de diferentes artistas de diferentes épocas. Eran retratos de distintas mujeres vestidas con trajes de diferentes periodos, pero todas ellas guardaban un parecido asombroso entre sí. El parentesco era inconfundible, pero lo que más pasmó a Carmen fue que ella era idéntica a todas esas bellezas. En el cuadro más antiguo, al lado de una joven novia rubia, posaba un apuesto oficial con el traje militar de gala del siglo pasado. Los otros 2 retratos eran más recientes, por lo que se podía deducir, un cuadro había sido pintado unas 3 décadas antes del nacimiento de Carmen, y el otro cuando ella era aún muy pequeña. Carmen cogió los retratos y salió corriendo a casa de los vecinos. Don Paco estaba trasteando en el patio. Ella corrió hacia él y le enseñó el cuadro. Don Paco, dijo con agitación, ¿usted no sabrá quién está retratado aquí? El viejo entornó los ojos, clavó la mirada en el retrato y dijo con convicción, pero sí es doña Beatriz, tu abuela. Eres la viva imagen de ella. Solo te cambia el peinado y la ropa. Con tantas novedades que le habían caído encima a lo largo de aquel día y del anterior, a Carmen le daba vueltas la cabeza. Comprendió de golpe que no tenía derecho a abandonar aquella casona a su suerte. Por muy cruelmente que su familia la hubiera tratado, no les pagaría con la misma moneda. Tomó la decisión de volver a su casa de Madrid, pedir la cuenta en el trabajo y regresar definitivamente al pueblo. Quería zanjar de una vez las cuestiones del pasado y pensar en cómo vivir de ahí en adelante. Aquella misma noche, en el último autocar, partió hacia la estación de autobuses, y en la tarde del día siguiente llegó a su piso, llevándose los cuadros para mostrárselos a unos especialistas. Ya era tarde.
Carmen entró rápidamente en el portal de su edificio y se topó con la mirada de asombro del conserje. Este se quedó tan cortado que ni siquiera le devolvió el saludo. Subió a toda prisa a su casa, abrió la puerta con su llave e inmediatamente entendió por qué el conserje la había mirado tan aturdido. Alejandro no estaba solo en casa. Desde el salón llegaba una voz femenina muy alegre. La chica le pedía al marido de Carmen que trajera cava bien frío, porque necesitaba refrescarse un poco. Acto seguido, Alejandro salió del salón. Carmen esbozó una media sonrisa y se dirigió a la cocina. Él entró detrás de ella. Carmen, te lo voy a explicar todo ahora mismo. Empezó a balbucear el marido, pero ella le cortó. No hace falta, Alejandro. Últimamente sospechaba algo así, pero pensé que tendrías el valor de admitir que ya no me querías. Dame 2 o 3 días, recogeré mis cosas y haré las maletas. Solo en ese momento, el hombre se dio cuenta de que no quería dejar escapar a Carmen. Mujeres como Laurita había patadas, pero mujeres como su esposa no se encontraban ni buscándolas con lupa. Carmen, simplemente he cometido un error. Tienes que entenderme. Al oír el tono alto de voz de Alejandro, Laurita salió corriendo de la habitación. Se quedó confusa al ver a la mujer de su amado, pero enseguida pensó que debía aprovechar la situación. Alejandro ya había decidido divorciarse de ti hace mucho tiempo, dijo Laura con falsa compasión. Pero lo iba posponiendo porque no quería hacerte daño. Ya sabes lo sensible que es. Carmen no respondió nada. Solo pensó que en los últimos días su vida había cogido una velocidad de vértigo. Los acontecimientos se desarrollaban según un guión imprevisible, y tenía muchísimas ganas de saber qué le deparaba el destino a partir de entonces. A la mañana siguiente, muy temprano, empezó a tramitar su renuncia en la facultad. Después llevó los cuadros que se había traído del pueblo a una galería especializada. No tenía intención de venderlos, pero quería escuchar la opinión de los tasadores, y al mismo tiempo planeaba encargar unos marcos para poder colgar los óleos en las paredes de la casona señorial. Ya se estaba acercando a la tienda de tasación situada en el centro de Madrid, cuando alguien la llamó por su nombre. Al girarse, vio al notario, el mismo que había gestionado su expediente de herencia y le había ofrecido su ayuda para buscar información sobre sus familiares. Pensaba que usted estaría ahora mismo conociendo la comarca y reformando la casa, sonrió el hombre. Era la primera vez que Carmen lo veía de pie. En las ocasiones anteriores se habían visto 3 veces, pero él siempre estaba en su despacho, sentado detrás de la mesa. Ahora lo vio bien. El notario Carlos era alto, atlético, de espaldas anchas, tal como aquel apuesto oficial con traje militar de gala que aparecía en el cuadro del viejo pintor, en el cual posaba con su lejana pariente. A Carmen no le pasó desapercibido que aquella dama y ella tenían el mismo gusto en lo que a belleza masculina se refería. Si tuviera que elegir a un hombre, elegiría al notario. Esos pensamientos la ruborizaron. Había visto a Carlos un par de veces en su vida y siempre con prisas. ¿En qué momento le había empezado a gustar? Carmen no estaba lista para admitirse a sí misma que el hombre le había gustado desde los primeros minutos de conocerse. Un rostro rudo, algo tosco, una mirada firme, frases directas. Pero cuando Carlos supo un poco más sobre el triste destino de la pequeña Carmen, algo en él pareció removerse, agitarse, y eso solo ocurre cuando las personas se comprenden mutuamente y conectan. Carmen le contó que iba al tasador a evaluar los cuadros. Carlos le pidió que le dejara acompañarla. Aún le quedaba media hora de descanso para comer. Salieron de la tienda de antigüedades perplejos. El tasador le había ofrecido inmediatamente una suma enorme por el cuadro de la novia con el oficial, pero ambos entendían perfectamente que los marchantes siempre tiran el precio a la baja y que, en realidad, el lienzo valía muchísimo más de lo que le habían ofrecido. Ni siquiera tengo pensado vender los cuadros, confesó Carmen. Esperaba que a lo mejor me contaran algo más sobre la época en que fueron pintados o sobre el artista. Bueno, no pasa nada. Me gustan esos cuadros. Los colgaré en la casa. Entonces ha decidido instalarse allí. Se sorprendió Carlos. Carmen no se dio ni cuenta de cuándo empezó a contarle todos los sucesos de los últimos días. Lo de su abuela y su abuelo. El marido infiel. Sus ganas de irse a vivir al nido familiar y la esperanza de que algún día alguien de su familia fuera por allí. Al fin y al cabo, los vecinos decían que su familia era muy grande y estaba muy unida. Me da mucha envidia, dijo Carlos tras escuchar la historia. Yo ya no tengo ningún familiar. Tengo muchos amigos, pero familia ninguna. Me paso días enteros metido en el despacho para no volverme loco de soledad en casa. Pues venga a visitarme, le invitó Carmen. Resulta que mi casa es una antigua propiedad solariega que un día perteneció a la familia de unos marqueses. 3 semanas después, Carlos cumplió su promesa y apareció por allí. Carmen estaba precisamente empezando a empapelar las paredes. Él se sumó a la faena y en la tarde de ese mismo día casi todos los rollos estaban pegados. Solo faltaba empapelar el pasillo y 2 grandes trasteros.
Carlos había ido con la idea de quedarse solo 3 días, pero le gustó tanto el pueblo y la comarca que no se quería marchar. Se fue con muchísimo pesar y solo al llegar a su casa en Madrid se dio cuenta de que no era de allí de donde no quería irse, sino de la Vera de Carmen. Ella era tan extraordinaria, tan delicada, refinada, inteligente y sencilla. Era exactamente la mujer con la que había soñado toda su vida. Carlos no quería parecer entrometido ni frívolo ante los ojos de Carmen. Por eso, poco después se cogió vacaciones y se plantó allí con el pretexto de que estaba muy cansado, pues llevaba 2 años sin tomarse un respiro, y le pidió quedarse un mes en su enorme casona. Durante ese mes, se conocieron muy a fondo. Carmen le habló a Carlos sobre la vidente que le había pronosticado que pronto encontraría a su hombre. Parece que, añadió con timidez, ya he encontrado a ese hombre. ¿Y ese hombre eres tú? Medio año después, la pareja se casó. Antes de eso, Carlos cerró su notaría y por voluntad propia dejó la profesión. Amigos y conocidos intentaron disuadirle por todos los medios, pues tenía un puesto muy respetado y lucrativo. Pero Carlos se mantuvo inflexible. Y con respecto a los hijos, la vidente se equivocó. En 3 años, Carmen dio a luz a 3 criaturas. Primero a un niño y cuando el pequeño cumplió 2 años, vinieron al mundo unas gemelitas. A esas alturas, Carmen ya había llegado a conocer a 6 de sus familiares que habían acudido de visita a su nido familiar.